Hey, ¿qué tal amigos? La historia de hoy está llena de giros inexplicables, preguntas sin respuestas y un descubrimiento que solo hizo las cosas aún más misteriosas. Lo que les sucedió a 5 amigos aventureros en 1979 cerca de Hawái no tiene ningún sentido, y lo que hace que esta historia sea particularmente inquietante es el hecho de que todo sucedió en realidad. Y si les gustan las historias de misterio, crímenes y suspenso, los invito a que se suscriban, ya que aquí hablamos de todo eso. Además, esto ayuda inmensamente al canal. También recuerden que estaré pendiente a leer sus comentarios. Bueno, vamos a empezar. El 11 de febrero de 1979 comenzó como cualquier otra hermosa mañana en Hawái. Scott Moorman y 4 amigos cercanos, Ralph Malayakini, Benjamin Kalama, Patrick Wolfsner y Peter Hanchett, todos obreros de la construcción, decidieron faltar al trabajo para ir de pesca. El mar estaba en calma, el cielo despejado, y no tenían motivos para pensar de que este viaje sería diferente a los muchos que ya habían hecho. Ninguno de los 5 hombres tenía barco, así que tomaron uno prestado, el cual llevaba el nombre de Sarah Joe, el cual abastecieron con snacks, bocadillos, cerveza y hielo para los peces que esperaban pescar, y después se dirigieron al puerto de Hana. El personaje principal de esta historia era un hombre llamado Scott Moorman. Él estaba obsesionado con la visión romántica de la vida de las islas del Pacífico, la cual estaba retratada en las series de televisión Aventuras en el Paraíso, que seguía a una tripulación de marineros en su aventura por el Pacífico Sur. Este fue un sueño que Scott siempre tuvo y que nunca se desvaneció. Sin embargo, el destino retrasó sus planes de vivirlo, pues Scott se casó joven y tuvo un hijo, lo que le llevó a establecerse en California por un tiempo mientras resolvía su situación familiar. Pero en 1975, después de que su matrimonio fallara, se le presentó la perfecta oportunidad para comprar un boleto de ida a Hawái. Ahí buscaba vivir lo que había soñado desde niño, y así terminó estableciéndose en el pequeño y apartado pueblo de Nahiku, en la costa de Maui. En aquella época, Nahiku era un refugio para marginados y forasteros. Veteranos de Vietnam, hippies y otros buscaban desconectarse y disfrutar de la naturaleza. La zona tenía una presencia nativa hawaiana y Scott se sumergió en ella. Ahí aprendió el idioma de la zona, estudió las costumbres locales y se esforzó por integrarse en la comunidad. Él sentía que esta era su comunidad. Para Scott, Nahiku no era solo una escapada, este era su hogar. Sentía que por fin pertenecía a un lugar y esta comunidad parecía perfecta para él. Después de mudarse, Scott solo visitó California una vez, y esta vez la aprovechó para ver a su hijo y a sus padres. Y aunque sabía que tenía que criar un hijo, estaba ansioso y decidió cumplir sus sueños. Así que sin importarle mucho, decidió regresar a Nahiku. Su familia le suplicó que regresara. Él no podía dejar a su hijo, pero Scott simplemente se negó. Entonces es así como esa mañana del 11 de febrero de 1979, Scott y sus mejores amigos se fugaron en esta gran aventura. Debido a la lejanía de Nahiku y la región circundante del este de Maui, las transmisiones de televisión no llegaban y las señales de radio eran escasas. Los informes meteorológicos eran prácticamente nulos. Los lugareños aprendían a juzgar las condiciones solo con la vista, y ese día para Scott y sus amigos todo parecía seguro, pero las apariencias, especialmente en el Pacífico, pueden ser muy engañosas. El destino donde quería llegar este grupo requería cruzar el canal Alenuihaha, un tramo de océano famoso por sus condiciones mortales. Con casi 2100 metros de profundidad, en algunas zonas el canal estaba sujeto a intensas corrientes superficiales y tormentas completamente impredecibles. Pero, aún así, el clima parecía perfecto. Más o menos a eso de las 10 de la mañana, el grupo probablemente estaba en medio del canal. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de algo. Un sistema de baja presión se formó repentinamente y explotó en una violenta tormenta a pleno mediodía. Los lugareños la describieron como la peor en 50 años. Vientos huracanados azotaban la costa. El océano tranquilo se convirtió en una pesadilla líquida. Las olas se estrellaban contra la pequeña embarcación que luchaba contra ellas, las cuales llegaban hasta 12 metros de altura. Sobrevivir parecía una tarea imposible. Los 5 hombres se aferraban a la vida intentando maniobrar lo más que podían, dadas las condiciones en las que estaban envueltos. Y aunque no eran realmente pescadores, el grupo era fuerte y saludable, y todos tenían experiencia en natación, surfeo, buceo y remo. Pero la lluvia torrencial inundó toda la región de una forma nunca antes vista. Y, lamentablemente, de los 4 barcos que habían salido a pescar esa mañana, solo 3 regresaron. El Sarah Joe desapareció sin dejar rastro. A las 5 de la tarde, con la tormenta aún azotando,
Amigos y familiares alertaron a la Guardia Costera. A pesar de las peligrosas condiciones, la Guardia Costera inició la búsqueda aérea y marítima. La visibilidad apenas se limitaba a 15 metros como máximo, y por desgracia, los investigadores no encontraron nada. Durante los 5 días siguientes, 44 aeronaves y embarcaciones rastrearon un área de 92.000 kilómetros cuadrados, pero no se encontró ni un solo rastro ni los restos, ni bengalas, ni escombros, ni cuerpos, nada, absolutamente nada. Aunque la comunidad no se rindió, los residentes de Nahiku, convencidos de que los 5 hombres habían sobrevivido de alguna manera, recaudaron $50,000 para financiar las labores de búsquedas privadas. Estas extensas búsquedas abarcaron aún más océano, pero arrojaron el mismo resultado, un total silencio. Finalmente, la realidad se impuso, y un año después de su desaparición, amigos y familiares decidieron hacer un homenaje a los 5 hombres. Era hora de despedirse de ellos, o al menos eso era lo que ellos creían. El 10 de septiembre de 1988, casi una década después de la desaparición del barco Sarah Joe y los 5 hombres, alguien hizo un gran descubrimiento. El biólogo marino John Naughton y 4 colegas llegaron a un área llamada Atolón Taongi, un lugar que poca gente conoce y que, para ser honestos, en realidad no vale la pena ir ahí. El biólogo marino se propuso encontrar un santuario de vida silvestre para aves marinas y tortugas. Sin embargo, el Atolón Taongi es un coral solitario y deshabitado en la cadena de las Islas Marshall. Este era un lugar inhóspito, ubicado a 3.700 kilómetros al sureste de Hawái, y consiste en estrechas franjas de tierra apenas por encima del nivel del mar. No hay agua dulce, ni habitantes, solo plantas pequeñas que apenas se aferran a la vida. Es tan remoto este lugar que alguna vez se consideró posible sitio para pruebas nucleares, ya que nadie estaría ahí para poder experimentarlo. Y así, en menos de 30 minutos tras llegar a este lugar, John, quien casualmente había ayudado a liderar la búsqueda original del barco Sarah Joe en 1979, avistó a lo lejos un barco en ruinas, medio enterrado en la arena. John estaba completamente desconcertado. ¿Cómo era posible que algo estuviera ahí? ¿Y de quién se trataba? Así que se apresuró a mirar más de cerca. Al pararse al frente del barco, vio las letras de matrícula, HA, que significa Hawái, y siguió mirando con más atención, hasta que finalmente vio las letras SRJO. John no podía creerlo. Con lo que él se había topado era el Sarah Joe. El barco que había estado desaparecido por casi una década estaba justo delante de sus ojos. Pero esto no fue todo, ya que lo que se encontró después fue completamente extraño. Muy cerca del barco vio una tumba en la arena. Emocionado pero perturbado, John llamó al resto de la tripulación. Quería que todos le echaran un vistazo, así que finalmente comenzaron a buscar frenéticamente por toda la zona. Y a unos 90 metros del naufragio encontraron una cruz de madera clavada en el suelo. Debajo había un montón de piedras cuidadosamente ordenadas, lo que parecía ser una tumba. Al investigar descubrieron que había huesos humanos y algo aún más extraño. Junto a los restos se encontraron un grupo de papeles o lo que posiblemente parecía ser un cuaderno. Cada página contenía un pequeño cuadrado de papel aluminio. No había escritura ni marcas, solo los cuadrados de papel aluminio página por página. Pero este descubrimiento solo generó más preguntas, ya que los huesos no estaban tan desteñidos por el sol como deberían haber estado después de 9 años. Estos se veían un poco frescos, demasiado bien conservados, parecían recientes. Este simple hecho cambió por completo todas las teorías que se creían acerca de la desaparición del Sarah Joe, ya que alguien había enterrado un cuerpo y el Sarah Joe de alguna manera había estado a la deriva a 3.700 metros y había pasado completamente desapercibido por todos hasta ese momento. Los huesos fueron finalmente enviados a los expertos forenses, quienes concluyeron que pertenecían a Scott Moorman. También se determinó que el entierro fue relativamente reciente y el equipo forense determinó que Scott no había fallecido en 1979. Según ellos, había fallecido y sido enterrado años después. Y como podemos suponer, Scott no se enterró a sí mismo. Pero entonces, ¿quién lo hizo? Es así como surgió otra revelación. Tras investigar y comparar notas y archivos sobre la desaparición del Sarah Joe, investigadores descubrieron que en 1985
Es decir, 6 años después de la desaparición, las Islas Marshalls realizaron un estudio completo del atolón Taongi, donde el biólogo marino había encontrado los restos y el barco. Funcionarios del gobierno cartografiaron y documentaron toda esta área, literalmente cada franja y cada esquina. Sin embargo, durante esta misión, funcionarios del gobierno no vieron ningún barco, ni ninguna tumba, ni ningún resto de nadie, o a alguno de sus amigos. Pero entonces, ¿cómo es esto posible? Y 3 años después, en 1988, el barco, la tumba y los restos fueron encontrados entonces por este biólogo marino. Eso significaba que el Sarah Joe y quienquiera que estuviera a bordo o que había sobrevivido se había permanecido oculto en algún lugar durante al menos 6 años hasta llegar a esta isla. Pero entonces, ¿dónde estuvieron escondidos? ¿Y cómo lograron sobrevivir todo este tiempo? Incluso, si el barco hubiera estado a la deriva, los modelos de las corrientes oceánicas estiman que habrían llegado al atolón Taongi en tan solo 3 meses. Entonces, ¿qué sucedió durante los años de ausencia? ¿Será que llegaron primero a otro lugar? ¿Será que alguien los ayudó y luego Scott murió y lo enterraron? Y si así fue, ¿quién enterró a Scott? Pero quizá el detalle más inquietante es también el más obvio. Alguien enterró a Scott, alguien construyó la cruz y puso las piedras y colocó el extraño cuaderno con papel aluminio. Pero, ¿por qué harían esto? ¿Será que fue uno de los 4 amigos que lo acompañaban? Y si es así, ¿a dónde se fueron estas 4 personas? ¿Por qué no dejaron un mensaje? ¿Y por qué no se encontró ningún otro cuerpo si eran 5 personas las que habían hecho este viaje? Cuando las familias supieron que se habían encontrado los restos de Scott, enviaron investigadores privados y equipos de buceo a esta inhóspita isla. Es así como pudieron encontrar el motor del Sarah Joe, el cual estaba atascado en un arrecife de coral cercano. Y también encontraron algunos huesos más, los cuales también pertenecían a Scott. Pero extrañamente no encontraron nada más, absolutamente nada, ni rastros de los otros hombres, ninguna explicación para las páginas cubiertas de papel aluminio, ninguna pista, solo un montón de preguntas. Esta, sin duda alguna, era una desaparición sin razón. El caso del barco Sarah Joe y sus 5 tripulantes no es solo un misterio, es toda una paradoja. ¿Cómo es que un barco desaparece y reaparece en una isla inhóspita 9 años después? Los restos de un hombre aparecen enterrados y las 5 personas que estaban con él no existen ni aparecen por ningún lado. Y para esto abundan las teorías. Algunos especulan que la tripulación fue rescatada y mantenida en aislamiento. Otros creen que pudieron haber llegado a la deriva a otra isla, solo para enfrentarse a la tragedia y a la hambruna. Incluso, hay rumores de juego sucio o de participación del gobierno, aunque aún no hay pruebas que respalden estas afirmaciones. Lo que sí es innegable es que 4 hombres desaparecieron, solo se encontró a uno e incluso este descubrimiento planteó más preguntas que respuestas. Cada año, el Club de Canoa de Hana organiza un recorrido en canoa en homenaje al barco Sarah Joe y algunos familiares los recuerdan en sus cumpleaños. Otros depositan flores en el monumento conmemorativo de la bahía de Hana en los aniversarios de la desaparición. Puede que el mar no revele todos sus secretos, pero en el caso del barco Sarah Joe, reveló lo suficiente como para atormentarnos para siempre. ¿Qué piensan ustedes?